David y Goliat, la victoria del valiente. En el corazón de las colinas de Israel, en una era donde las batallas se libraban por el honor y la supervivencia, se alza una historia inmortal. Una historia que ha trascendido los siglos, inspirando a generaciones a confiar en lo imposible, a creer que incluso el más pequeño puede derribar al gigante. Esta es la historia del joven David y el imponente Goliat. Una batalla que no solo determinó el destino de un pueblo, sino que también demostró que la verdadera fuerza no reside en la espada, sino en la fe inquebrantable en Dios. Acto 1. El contexto de la guerra. La nación de Israel estaba sumida en la desesperación. Los filisteos, una poderosa nación guerrera, habían avanzado para desafiar a Israel. Su ejército era temible, pero entre sus filas había uno que se destacaba sobre todos los demás. Era un hombre cuya sola presencia hacía temblar de miedo a los más valientes guerreros de Israel. Goliat, un gigante de más de 3 metros de altura, cubierto de una armadura reluciente de bronce, con un casco que brillaba como el sol, y una lanza cuya punta era tan pesada que solo él podía manejarla. Día tras día, durante 40 días, Goliat salía del campamento de los filisteos y se paraba frente al ejército de Israel. Su voz tronaba como un relámpago, retumbando en las colinas. «Escoged un hombre que baje y luche contra mí». Drenia, gritaba, desafiando a cualquier valiente que osara enfrentarlo. Pero nadie se atrevía. El miedo paralizaba los corazones de los israelitas, incluidos los hermanos mayores de David, que estaban en el frente de batalla junto al rey Saúl. Acto 2. La entrada de David. David no era un guerrero, no tenía entrenamiento en la batalla. Era solo un joven pastor, el menor de 8 hermanos, encargado de cuidar el rebaño de su padre. Pero lo que David carecía en experiencia militar, lo compensaba con una fe inquebrantable en Dios. Mientras sus hermanos enfrentaban a los filisteos en el campo de batalla, David pastoreaba las ovejas en los campos de Belén. Un día, su padre, Isaí, lo envió al campamento de batalla con provisiones para sus hermanos. David obedeció, llevando consigo pan y queso. Al llegar al campamento, escuchó el desafío del gigante. Mientras los hombres de Israel temblaban de miedo, David se quedó perplejo. ¿Cómo era posible que este incircunciso filisteo desafiara al ejército del Dios vivo sin que nadie le respondiera? Acto 3. El valor de David. David preguntó a los soldados a su alrededor qué se haría con el hombre que derrotara a Goliat. Le dijeron que el rey Saúl ofrecería riquezas, la mano de su hija en matrimonio, y que eximiría a su familia de impuestos. Pero para David, lo más importante no era la recompensa. Para él, lo intolerable era que alguien osara desafiar a Dios y al pueblo de Israel. ¿Quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios vivo?, preguntó, con la determinación brillando en sus ojos. La noticia de las palabras de David llegó rápidamente a oídos del rey Saúl, quien lo mandó a llamar. Al ver a David, Saúl quedó sorprendido. Delante de él no estaba un soldado robusto o experimentado, sino un muchacho, apenas lo suficientemente grande para sostener una espada. No puedes luchar contra este filisteo. Eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud, le dijo Saúl, intentando persuadirlo de abandonar la idea. Pero David respondió con convicción: Tu siervo ha cuidado las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo seguía y lo golpeaba hasta rescatarla. Y si el león o el oso me atacaba, yo lo tomaba de la melena y lo mataba. Este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente.
Saúl, asombrado por la fe y la valentía del joven, le concedió el permiso. Le ofreció su propia armadura, pero David, al probarla, se dio cuenta de que no podía moverse con libertad. «No estoy acostumbrado a esto», dijo, y se despojó de la armadura. En lugar de la espada y el escudo, David tomó lo que conocía: su honda, su bastón de pastor y 5 piedras lisas del arroyo. Con estas herramientas sencillas, se encaminó hacia el campo de batalla. Acto 4. El encuentro con Goliat. Goliat, al ver acercarse a David, se rió con desprecio. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», rugió el gigante. «Ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David no retrocedió. Con una calma imperturbable y una fe inquebrantable, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel». El corazón de David no latía con miedo, sino con confianza. Sabía que no luchaba solo. Dios estaba con él. El gigante avanzó, su pesada armadura resonando con cada paso, pero David no dudó. Corrió hacia el frente de batalla, tomó una de las piedras de su bolsa y la colocó en su honda. Giró la honda rápidamente, con destreza y precisión, y lanzó la piedra con toda su fuerza. La piedra voló con velocidad, atravesando el aire, y se incrustó en la frente de Goliat. El gigante, asombrado, se tambaleó hacia atrás. La mirada de sorpresa en sus ojos duró solo un instante antes de que su enorme cuerpo cayera con un estruendo al suelo, levantando una nube de polvo. Acto 5. La victoria de David. El silencio descendió sobre el campo de batalla. Los filisteos miraron, incrédulos, cómo su campeón yacía en la tierra. David, sin perder un segundo, corrió hacia Goliat, tomó la espada del gigante y con ella le cortó la cabeza. La batalla estaba ganada. El ejército de Israel, al ver la victoria de David, lanzó un grito de guerra y persiguió a los filisteos, derrotándolos y obligándolos a huir. Lo que había comenzado como un desafío aterrador terminó en una gloriosa victoria para el pueblo de Dios. Acto 6. La lección de fe. David no era el más fuerte ni el más experimentado, pero lo que lo distinguió fue su fe en el Dios de Israel. Él no confió en su propia fuerza o habilidad, sino en el poder del Señor. La victoria de David sobre Goliat es una prueba de que, con Dios a nuestro lado, no hay gigante que no podamos derrotar. A lo largo de la historia, este relato ha servido como un recordatorio para todos nosotros. No importa cuán grande sea el desafío o cuán imposible parezca la situación. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él nos da la victoria. Goliat fue un gigante físico, pero todos enfrentamos gigantes en nuestra vida: el miedo, la duda, la adversidad. Y al igual que David, debemos recordar que no estamos solos. Si ponemos nuestra confianza en Dios, cualquier gigante puede ser derribado. Así es como termina este relato de la valentía de David y la derrota de Goliat. Una historia que sigue resonando en el corazón de la humanidad, mostrándonos que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la fe.